Buenos días, estamos aquí una vez más. Bienvenidos, vamos a conectarnos hoy con la escritora española Isabel San Sebastián y su novela Las campanas de Santiago, y vamos a hablar un poco sobre la Reconquista. Entonces, vamos a esperar que Isabel responder. Vamos a esperar que Isabel se conecte. Saludos, bienvenidos los que están llegando. Saludos a todos. Vamos a hablar un poco sobre su último libro, ya un bestseller, un clásico, Las campanas de Santiago. Vamos a esperar que Isabel se conecte. Buenos días a los que están llegando, a todos. Vamos a esperar que Isabel me escribió y me dijo que está esperando. Vamos a buscarla, Isabel. Vamos a esperar que se conecte enseguida. Ya le envié la invitación, así que ya debe estar. Isabel, así que vamos a conversar un poquito con ella. Para nosotros es un gran honor. Para nosotros, buenos días desde Sí, Panamá, Isabel. buenos días Antonio y a toda la compañía. Qué Qué complicado es gusto. esto, de verdad. Sí, El sí, gusto sí, es sí. mío, el gusto es Sí. mío, un placer. Así mejor. Antes de comenzar, yo te quiero dar las gracias por aceptar participar en este espacio, como te dije ayer, tan pequeñito y tú Pues tan grande. no hay espacio Yo te lo pequeñito ni... agradecemos de corazón desde el Movimiento Hispanista de Panamá. Pues yo agradezco de corazón a ti y al movimiento que me hayáis invitado. No hay espacio pequeño cuando se habla de cultura, cuando se habla de hermandad, cuando se habla de libros, cuando se habla de historia. Y yo estoy absolutamente encantada de estar aquí y de estar compartiendo con vosotros este rato y esta historia. Gracias, gracias. Bellas, bellas tus palabras. Y es verdad, no hay espacio pequeño cuando se habla de cultura. Isabel, podemos, para entrar así directo al tema, podemos hablar de Reconquista, de Hombre, claro, España. hombre, claro, ¿cómo no vamos a poder hablar? Bueno, yo sé que ahora no es políticamente correcto, Es correcto. ahora hay quien niega que hubiera una reconquista porque niega que hubiera una conquista. Ahora se supone que los musulmanes árabes y sobre todo bereberes entraron en el 711 en el reino de Hispania, en el reino visigodo de Hispania, con flores en las manos, invitando amablemente a la población a convertirse y a incorporarse a la gran cultura musulmana, pero eso no fue así. Fue una conquista violenta, Claro. que culminada en 2 años con mucha brutalidad en todas las plazas que no se rindieron y que no se sometieron, y que dio lugar muy pocos años después al arranque de una reconquista lenta, pero imparable, muy tenaz, que durante Claro. 8 siglos llevó a los sucesivos reinos cristianos a ir avanzando y avanzando y consolidando y avanzando un poco más y consolidando hasta que en el año 1492 se consumó la reconquista de Granada, del reino de Granada. Pero en lugares como Asturias no duró 8 siglos la Nada, en Reconquista, lugares la invasión musulmán. en absoluta. En Asturias la reconquista empezó alrededor del año 722 en Covadonga. También hay quien niega que existiera la batalla de Covadonga. Hombre, no existió Claro. una batalla de miles de guerreros en Covadonga, entre otras cosas, porque cualquiera que haya estado allí ve que no caben miles de guerreros. O sea que seguramente sería una pequeña escaramuza, pero dio lugar a la salida del gobernador musulmán que había en Gijón, y nunca más volvió a haber presencia constante musulmana en Asturias. Así que la presencia en Asturias duró nada, 15 años, 20 años. Lo que sí hubo luego fueron muchas expediciones de cautivos, muchas expediciones de castigo y de razzias, de conquista de botín, de saqueo, como la que yo describo en mi novela En las campanas de Santiago, que fue una expedición de saqueo
y de botín y sobre todo de botín de cautivos, de esclavos, que era Claro. el bien más preciado entonces. Pero estos esclavos Esclavos, esclavos cristianos. esclavos cristianos, pero estos esclavos no molestan en absoluto a los movimientos antiesclavistas de hoy, que por supuesto Exacto, yo apoyo en la medida en que son razonables, ¿no? O sea, la por esclavitud supuesto. es una barbaridad que se ha practicado a lo largo de toda la historia, hasta hace 4 días en términos históricos. Pero si condenamos la esclavitud, la condenamos toda, no Exacto. solo La que me parcialmente conviene. según la que me convenga, ¿no? Condenamos toda la esclavitud. Y yo en esta novela cuento una historia de esclavitud terrorífica, que fue una historia muy común durante muchos siglos por parte de millones de cristianos. Correcto. En su novela Las campanas de Santiago, ¿por qué comenzar con una cita bíblica que dice el tiempo ha terminado? ¿Por qué una cita bíblica? ¿Qué significaba? Porque el libro del Apocalipsis de San Juan, que es de donde procede esa cita, Correcto. fue probablemente el libro más leído y más citado de ese tiempo que yo describo en la novela. El año 1000, el primer milenio, el milenarismo. Muchos cristianos, casi toda la cristiandad pensó que el mundo se terminaba entonces. ¿Por qué? Porque estaba profetizado en el libro del Apocalipsis de San Juan que al cumplirse el primer milenio el demonio sería desatado de su cadena, asolaría el mundo, terminaría con la humanidad y llegaría el juicio final. Y Es claro, correcto. en ese momento en España llegó Almanzor, un caudillo musulmán de una eficacia y de una crueldad verdaderamente aterradoras. Y muchos cristianos pensaron que Almanzón era el demonio y que el tiempo se había terminado, que más les valía prepararse para el juicio final porque se estaba cumpliendo irremediablemente la profecía del Apocalipsis, que se leía en todas las iglesias, en todas las parroquias pequeñitas. Era, como digo, el libro más citado en esa época fue sin duda el Apocalipsis de San Juan. Claro, claro. Almanzor, que usted lo acaba de mencionar, por qué eh, no saquearon la tumba de Santiago? ¡Ay, qué buena pregunta! Qué Porque él buena era pregunta. un arrasador, Él había profanado, profanado. profanado cientos de reliquias cristianas, cientos. Él destruía iglesias, destruía monasterios. Él perpetró 56 aceifas, 56 expediciones de castigo brutales. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona, antes de tomarla al asalto, la estuvo bombardeando durante días con cabezas cortadas de guerreros cristianos que habían salido de la plaza a batirse en batalla campal con los guerreros musulmanes. Fueron derrotados, les cortaron la cabeza y bombardearon la ciudad con esas cabezas. O sea, Almanzor fue un caudillo verdaderamente aterrador. ¿Por qué no saqueó el sepulcro, las reliquias de Santiago? Arrasó la ciudad, arrasó la basílica, arrasó con todo, lo incendió, pero no Se llevó hasta las profanó. puertas. Se llevó las puertas y las campanas. Además, se las Exacto. llevó, como cuento yo en la novela, a hombros de cautivos cristianos desde Santiago de Compostela hasta Córdoba, que son algo así como 600 kilómetros. En aquella época, a hombros, a hombros. Las cargaron personalmente cautivos cristianos. ¿Por qué no profanó las reliquias? Pues es una magnífica pregunta. Hay quien dice, algunos cronistas sostienen que fue por respeto a un apóstol, porque los musulmanes respetaban la religión cristiana, porque era una de las 3 religiones del libro. Yo personalmente tengo mis dudas respecto de esa teoría, porque como digo, había profanado cientos de reliquias. Yo creo y sostengo en la novela que fue más por una cuestión de superstición, porque el apóstol Santiago era el hijo del trueno, era el capitán de la tropa cristiana, era el nombre que invocaban los guerreros cristianos antes de entrar en batalla. Yo tengo la sensación de que le produciría un cierto miedo profanar esas reliquias por miedo a la venganza que pudiera llevar a cabo el hijo del trueno desde el más allá, ¿no? Claro, claro. En su novela, usted tiene 2 personajes, Tiago y Mencía, el herrero y su esposa. Correcto. Pero en todas sus novelas siempre hay mujeres protagonistas. La mujer que hoy vive, vamos a decir, prácticamente que una destrucción de su identidad biológica,
yo supongo que en sus novelas y en esta también usted defiende a la verdadera mujer en sus características biológicas y femeninas. Bueno, a ver, yo siempre he sido muy feminista en el sentido clásico de la palabra. Claro, Yo, claro. yo he reivindicado siempre igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades, igualdad de oportunidades y corresponsabilidad en las tareas domésticas y en la familia con los hombres, ¿no? Igualdades ante la ley. Igualdad ante la ley, por supuesto, Exacto. igualdad ante la ley, igualdad ante la sociedad, igualdad en términos laborales, igualdad de oportunidades y de responsabilidades. Pero hay diferencias evidentes entre hombres y mujeres. Bueno, hay diferencias evidentes entre las personas. Las personas somos inevitablemente distintas unas de otras. Entonces, a mí estas imbecilidades de ahora, por ejemplo, la última ocurrencia del Ministerio de Igualdad, que ha sacado un manual en el que dice que hay mujeres con órganos reproductores inseminadores y mujeres con órganos reproductores gestantes. A mí es que me parece una imbecilidad de tal magnitud que no merece ni siquiera réplica. O sea, es una estupidez. Sí. Que alguien Antibiológico. Anti todo, antilógico, antilógico. Anti todo. Es que alguien tiene que justificar el sueldo. Alguien ha sido ahí enchufado en el ministerio y tiene que justificar el sueldo. Y otra explicación no se me ocurre. En mis novelas hay mujeres fuertes, pero no porque yo sea una mujer fuerte y escriba réplicas de mí misma, ¿no? Que lo soy, sino porque la antropología y la historia y la observación, incluso contemporánea, nos demuestran que las culturas de la cornisa cantábrica fueron culturas matriarcales y siguen siendo culturas matriarcales. En la cornisa cantábrica, en el País Vasco, no hay mujeres débiles necesitadas de protección masculina. Hay mujeres fuertes que antes de la romanización iban a la batalla con sus guerreros, que escogían esposo a sus hermanos, que decidían y heredaban en la propiedad familiar. Lo siguen haciendo hoy en día en muchos sitios, ¿no? Y son mujeres fuertes, y las mujeres de mis novelas son mujeres de ese corte, de ese modelo. Son mujeres que son capaces de amar, son grandes madres, grandes abuelas, personas que son capaces de amar, que son capaces de vivir todas las emociones, todos los sentimientos que pueda expresar cualquier mujer o cualquier hombre, y que son capaces de sobrevivir y que son capaces de luchar y que son capaces de defender aquello en lo que creen. Y, en fin, en definitiva, son mujeres... son mujeres fuertes, empoderadas, como se dice ahora. Pero estamos hablando de la alta edad media. No necesitaron que llegara ningún Podemos ni ningún movimiento ultrafeminista para empoderarla. Estaban empoderadísimas por su herencia, por su tradición y por su propio carácter, ¿no? Como yo mucho antes. Desde Isabel la Católica. No, muchísimo antes, mucho antes. Sí, pero por eso antes. tenemos un ejemplo como Isabel la Católica que es poderosísimo. Isabel la Católica fue tributaria de esa herencia de mujeres fuertes que venían repoblando los territorios reconquistados desde la cornisa cantábrica. Es que no lo olvidemos. Es que toda España fue repoblada con población asturiana, de los valles aragoneses, de los valles pirenaicos, Asturias y Galicia. Toda esa... Porque a medida que se fue repoblando una península que había sido en gran medida vaciada por las guerras de reconquista o poblada por musulmanes, muchos de los musulmanes emigraron a medida que fueron reconquistadas esas plazas, o bien plazas vacías, plazas desiertas. Todo el desierto del Valle del Duero, de la Extremadura, de lo que hoy es Castilla, fue repoblado con habitantes venidos de la cornisa cantábrica, que era lo que había permanecido al margen de la influencia musulmana. Y esas eran las mujeres, esa era la genética, la genealogía de esas mujeres. Isabel la Católica fue tributaria de esa herencia. Y repito, eran mujeres empoderadas desde muchísimo antes de que vinieran a liberarnos estas feministas de ahora. No necesitaron que las liberara nadie, de verdad. Ya estaban. Sí, correcto, que más que todo son chiringuitos, como dicen ustedes. Pero vamos. Chiringuitos políticos, económicos. Una pregunta, Isabel, disculpa. Nada. Si sobrevivimos al Almanzor, ¿sobreviviremos a Sánchez y a Iglesias? Hombre, por supuesto. Almanzor fue conocido entre los cristianos de la época como el azote de Dios. Y por supuesto sus paisanos, sus súbditos cordobeses lo consideraban el victorioso de Alá, porque fue un gran caudillo
y fue sin duda un gran gobernante para los intereses andalusíes. Para los cristianos fue un azote brutal, lo llamaban el azote de Dios. Sánchez e Iglesias todavía no han llegado a esa denominación. Van haciendo méritos, ¿eh? Pero bueno, todavía no se han ganado esa Espero. Sobreviviremos, yo soy muy Sobreviviremos. Yo creo que sí, y digo sobreviviremos, porque Panamá, como primera ciudad de la costa pacífica, fundada en 1519 por un segoviano, Pedro Arias Dávila. O sea, Panamá fue la primera ciudad de la costa pacífica que perteneció al Imperio Español. Por eso digo sobreviviremos, porque yo creo que tenemos una herencia histórica muy cercana. Te voy a decir una cosa, Antonio. Yo creo que lo que hizo España en América es digno de admiración. Y lo digo viéndoos a vosotros. Yo veo lo que hoy es Hispanoamérica. A mí no me gusta decir Latinoamérica, lo siento, me gusta más decir Hispanoamérica. Yo veo lo que hoy es España. Yo nací en Chile. Mi padre era diplomático. Yo nací en Santiago de Chile. Tengo un hermano que nació en México, 2 ecuatorianos nacieron en Quito y ya otra que nació en Quito. Sí, en Quito. Pero yo nací en Santiago de Chile y lo llevo con mucho orgullo. Yo veo lo que hoy es América, América del Norte y América del Sur, pero sobre todo veo lo que hoy es Hispanoamérica y me siento tremendamente orgullosa. Y veo lo que hoy son las antiguas colonias o los antiguos imperios británico, francés, belga, etcétera. ¿Y qué quieres que te diga? España es para echarse a llorar. Es para echarse a llorar. España dejó 23 universidades en América, 23 cuando salió de allí. Dejó un mestizaje, dejó un mestizaje absolutamente enriquecedor. Dejó población autóctona abundantísima y dejó una lengua maravillosa que compartimos y que se habla ya mucho más en América que en España y más que se va a hablar, porque aquí se va a prohibir la ley de educación. Proscribe el castellano como lengua vehicular, o sea que yo creo que España es el único país en el mundo que prohíbe su propia lengua. Su propia lengua. O sea, es una cosa insólita. La proscribe, la expulsa de la enseñanza como lengua vehicular, o sea que los españoles nos tendremos que ir a aprender español a Panamá, Chile, Argentina, a México, nos tenemos que ir a aprender nuestra lengua allí, porque de aquí desaparecerá. Es que es absurdo. Pero yo me siento profundamente hermana contigo y con todos los hispanoamericanos, cosa que no ocurre con otros antiguos imperios. Y es que lo somos. Muchísimo menos. Y es que lo somos, cultural y genéticamente. Una va a Panamá, va a Santo Domingo, va a Cuba, va a Argentina, va a Chile, va a cualquier país hispanoamericano y se siente en casa. Y cualquier hispanoamericano viene a España y se siente en casa. Y eso es algo digno de reconocimiento. Y por eso te decía que agradezco muchísimo la labor de una asociación hispanista como la tuya, que nada a contracorriente, que rechaza esta teoría del genocidio y de las memeces que se dicen ahora, que son completamente falsas, y que abraza la cultura común. La cultura común, compartimos una cultura, afortunadamente, eso que tenemos, compartimos a Cervantes. Exactamente. Yo siempre digo que Cervantes no necesitaba pasaporte para venir a Hispanoamérica. Claro, o sea, éramos paisanos. Pero compartimos a García Márquez, y compartimos a Vargas Llosa, y compartimos a Cortázar. Y te compartimos a ti. Bueno, modestamente. Eso es otra dimensión, otra liga. Digamos que yo soy tercera regional y estamos hablando de la Champions. Pero bueno, hacemos el mismo deporte, practicamos. No, me niego a eso. No. Isabel, una pregunta. La Basílica de Santiago, que la primera fue por Alfonso III Alfonso II. Sí, y Alfonso I, que la basílica actual es la misma. No, la basílica. No, la basílica ha sufrido numerosas reconstrucciones sucesivas. Lo que sí es lo mismo es el emplazamiento del sepulcro de Santiago, cuyo descubrimiento yo relato en mi novela anterior. Mi novela anterior, que se titula La Peregrina, relata el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y la primera peregrinación que hizo el rey Alfonso II, el Casto,
desde su corte en Oviedo hasta Santiago, precisamente para postrarse a los pies de esa tumba y mandar levantar la primera iglesia. Después esa iglesia fue ampliada por Alfonso III, destruida por Almanzor, reconstruida por Bermudo, por el rey, y sucesivamente sufrió sucesivas reconstrucciones. Pero bueno, por ejemplo, acaba de ser restaurado y abierto al público el Pórtico de la Gloria, que yo invito a todos los amigos, hermanos panameños que nos visiten en España, si pueden, que vayan a Santiago y que vean ese Pórtico de la Gloria del maestro Mateo de principios del siglo XII, que quita el aliento. O sea, son unas figuras polícromas que parece que se van a salir de sus pedestales y se van a poner a andar por ahí. Repito, siglo XII. Impresionante, impresionante el Pórtico de la Gloria. Esa basílica es en sí misma inspiradora e impresionante, y la ciudad de Santiago está llena de historia. Y el camino de Santiago es un camino de una riqueza cultural e histórica insondable. Espero tener la oportunidad de hacer el Camino a Santiago algún día. Isabel, ese mito de que convivieron las tres religiones juntas y en paz y en armonía, ¿qué tan cierto es eso? No, convivieron, porque no les quedó más remedio, pero en paz y en armonía nunca. A ver, hubo, digamos, una conllevanza, ¿no? Como decía Ortega y Gasset. Hubo una conllevanza. Hubo algunos periodos, tanto en Córdoba como en Toledo, en los que, bajo el predominio de una de las religiones, las otras dos fueron toleradas, pero nunca en plano de igualdad. Nunca en un plano de igualdad, siempre en un plano de sumisión. Los cristianos y los judíos tenían que pagar impuestos a los musulmanes para ganarse el derecho a permanecer en su territorio, tenían serias restricciones para practicar su religión, no podían hacer proselitismo, no podían casarse con alguien de la otra religión, etcétera, etcétera. Y cuando las ciudades fueron tomadas o reconquistadas por los cristianos pasó exactamente lo mismo, pero a la inversa. Y más pronto que tarde se produjeron emigraciones. Es decir, muchos mozárabes emigraron de territorios musulmanes durante la etapa de Al-Ándalus, y muchos musulmanes, o todos, acabaron o marchándose o siendo expulsados de los territorios reconquistados. Este mito de la convivencia de las tres culturas y tal, en época de Alfonso X, que fue el promotor de la Escuela de Traductores de Toledo, que no fue una escuela concreta, sino un movimiento de puesta en común de los conocimientos de los sabios de las tres religiones en aras de copiar libros, traducirlos, etcétera, etcétera, conservar, incrementar el acervo cultural, duró poco, e incluso durante esa existencia de esa escuela de traductores y tal, los cristianos nunca dejaron de reconquistar, de hacer incursiones en territorio musulmán para conquistar, y los musulmanes, en la medida de sus posibilidades, porque ya estaban muy debilitados, estamos hablando del siglo XIII, también hacían incursiones en territorio cristiano. O sea que esta paz idílica y tal que se nos vende ahora nunca existió, nunca. Exacto. Y como bien dices, los cristianos siempre estuvieron en la búsqueda de la reconquista de sus tierras. Pero me da la impresión que hoy prácticamente hay que volver a hacerlo. Me parece que hay una invasión prácticamente obligada, ya pensada y meditada. Ya sabes lo que dijo el clérigo de Al-Qaeda, de islamista, ¿no? Ahora no vamos a conquistaros por las armas, sino a través del puntos suspensivos de nuestras mujeres, ¿no? Exacto. Y en eso están. Pero bueno, afortunadamente esto es diferente. No me refiero al yihadismo. El yihadismo es una brutalidad y por supuesto hay que combatirlo y hay que erradicarlo. La inmigración musulmana, pues bueno, yo siempre que acaten nuestras leyes y nuestras normas y nuestros modos de vida y nuestra cultura, pues a mí me parece fantástico. Que vengan, que trabajen. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Los españoles hemos sido emigrantes durante muchísimos siglos y hemos sido bien acogidos allá donde hemos ido, pues yo creo que es nuestra obligación hacer lo mismo. Pero así como nosotros hemos cumplido las leyes de allá donde hemos ido, estoy pensando en Europa sobre todo, pero también de Hispanoamérica, cuando emigramos a Hispanoamérica después de la Guerra Civil, por ejemplo, pues los que vengan aquí que acaten las nuestras, ¿no? Es lo único que se les pide. Isabel, ¿por qué
leer Las campanas de Santiago para finalizar, que yo sé que tu tiempo es oro. ¿Por qué? A ver, Pues mira, ¿por sobre qué? todo porque se lo van a pasar muy bien. Las campanas de Santiago no es un ensayo histórico, es una novela de aventuras trepidantes además, es una novela de supervivencia, es una novela de amor, una gran novela de amor entre Tiago y Mencía, sometidos a experiencias durísimas y que nunca dejan de quererse y nunca dejan de intentar reencontrarse. Es una novela de amor materno también, del amor de Mencía por su hijo. Es una novela mágica. Yo digo, es una máquina del tiempo en la que el lector se va a embarcar y se va a trasladar a vivir una aventura trepidante en pleno siglo, en finales del siglo X, principios del siglo XI. Así que, sobre todo porque se lo van a pasar muy bien, estoy segura. Y en Yo estoy segundo lugar, averiguando, sí, no, en adelante. segundo lugar, porque yo creo que les va a quedar un pozo de conocimiento histórico de una época muy, muy desconocida y, sin embargo, muy importante. Y el saber no ocupa lugar, ¿no? El saber nunca está de más. Es algo que no estorba nunca. Conocer un poquito más, tener un poquito más de cultura es algo que ni ocupa lugar ni estorba. Exacto, exacto. Isabel, estoy averiguando en Panamá dónde, si hay, en Panamá estamos saliendo apenas de una crisis del COVID, entonces, de una pandemia, Sí, pero aquí también. sí, sí. Pero yo voy a ser un ferviente recomendador de tu trabajo literario porque me parece que aportas, sumas y yo creo que pronto estarás jugando en esas ligas. Estás jugando en esas ligas, ya verás. Pues ahí Entonces, estamos. yo a Bueno, nombre del movimiento, ¿sí? en novela histórica soy la escritora más vendida de España, de modo que ahí estoy jugando en grandes ligas. Y mi Claro, novela claro. aparece en las estanterías de las librerías junto a Ken Follett, por ejemplo, que es algo que, vamos, para mí constituye un sueño, ¿no? Así que ahí estamos, pero bueno, avanzando poco a poco, me contenta. Y Entrando en un detallito que yo escuché, y disculpa que te pregunté, pero una vez escuché que tu papá te estimulaba mucho a la lectura y te llevó mucho. por ese camino, que conservaba su biblioteca. Correcto, ahí Y me está. pareció hermoso eso porque cómo un padre puede influir positivamente sobre su hija. Mi padre me transmitió el amor a los libros, me legó su biblioteca precisamente porque sabía cuánto me gusta leer, me ha gustado siempre desde que tenía 7 años, me inspiró el amor por los libros y me inspiró el amor por la imaginación. Mi padre nos contaba a todos historias cuando éramos pequeños que se iba inventando sobre la marcha, historias mágicas, maravillosas. Yo me enteré de que mi padre no había estado en el delta del Mekong cuando tenía ya 14 o 15 años. Porque mi padre nos contaba historias de sus aventuras en el delta del Mekong con tanta convicción que yo estaba convencida de que había estado ahí y jamás pisó el delta del Mekong, como Emilio Salgari, ¿no? Mi padre era un ser verdaderamente luminoso y muy culto. Había leído muchísimo y yo lo miraba y pensaba que estaba viendo a la encarnación de la enciclopedia Espasa Calpe. Era un hombre muy culto y efectivamente él fue quien me contagió ese amor por el saber, por la cultura, por el descubrimiento y por los libros y por la magia que contienen los libros. Así que sí, a él le debo en gran medida esa pasión que he practicado durante mucho tiempo y que ahora comparto con un número creciente de lectores. Por eso te agradezco muchísimo la oportunidad de poder expresar esta pasión mía a tus espectadores y a los miembros de tu asociación en Panamá. No, no, no somos nosotros los que estamos agradecidos contigo, pero me alegra porque yo también tengo mi pequeña biblioteca y siempre pienso, desde que leí eso de tu padre, Ajá, se me quedó porque yo siempre que veo mi biblioteca pienso que es pequeña, pienso en mi hija. Y yo claro. digo, ella es la que va a heredar esto. Y yo se lo digo. Yo le digo, tarde o temprano, mira, estos libros Yo, serán para ti. yo les Entonces me digo a mis hijos, parece un gesto de amor muy grande yo les heredar digo, a tus yo hijos la les digo a mis biblioteca. hijos, yo les digo a mis hijos, digo, vais a heredar mi biblioteca, que no está ya entre los que me legó mi padre y los que tengo yo ya mi biblioteca
anda cercana Sí. a los 8.000 ejemplares, que ya son unos cuantos libros. Y tenéis dos opciones, o tres opciones. Digo, una, la conserváis. Dos, la legáis, la donáis a alguna biblioteca, a quien sea, la donáis si no la queréis conservar. Pero como se os ocurra venderla, yo volveré del más allá para atormentaros. O la conserváis o la donáis. No hay más opción. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es importante el legado de un padre, Sí. como el legado espiritual que tenemos, como el legado histórico, cultural. Y yo ayer estaba pensando en que si fuésemos más agradecidos con Isabel la Católica, por decir, por aquellos que lucharon y que dieron su vida para la reconquista, por aquellos Tiago y Mencía Pues sí, que pues sí. reconquistaron, que si nosotros fuésemos más agradecidos, quizás valoraríamos más nuestra historia. Ayer estaba pensando en eso y acordándome del aporte de tu padre y ahora los resultados positivos que eso da. Pero nosotros como sociedad quizás tendríamos un papel menos vulnerable. Si conociéramos mejor nuestra historia, evitaríamos tener que repetirla una y otra vez. Y no precisamente en forma de farsa, sino en forma de tragedia. Una y otra vez en forma de tragedia. Exacto. Si la conociéramos mejor, si fuéramos capaces de aprender de nuestros errores, evitaríamos repetirlos. Pero la cultura... Ahora no se estila la cultura. Ahora lo que se estila, Exacto. ni la educación tampoco. Ahora lo que se estila es el adoctrinamiento. El El adoctrinamiento, que es la antítesis de la cultura y de la educación. Si yo amo los libros, si mi padre me inculcó el amor por la lectura, es precisamente para que yo me forjara mi propio criterio y así pudiera ser una persona libre, para que yo pudiera bucear en esos libros en busca de opiniones distintas, de criterios distintos, de información, de hechos, y a partir de todo eso forjarme mi propio criterio. Y a través de ese criterio ejercer la libertad, la verdadera libertad. Y ese es el gran valor de la lectura. Y por eso ahora hay tan poco interés en fomentar la lectura y tanto interés en fomentar la televisión, el tweet y tal. O sea, todo aquello que es comida basura, usar y tirar muy deprisa, consumo rápido. Hay un ensayo de Barico maravilloso que se titula Los bárbaros, en el que él expone muy bien, en un muy poquito, debe ser 80 o 90 páginas, en el que él expone muy bien esta terrible práctica de nuestros tiempos de surfear la realidad, de pasar por encima, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, y no profundizar en nada. La lectura, los libros son la antítesis, son profundidad, reflexión, sosiego y en consecuencia pozo, dejar pozo, forjar criterio, forjar libertad. Eso es fundamental y es justo lo contrario de lo que se hace hoy en día. Por eso es tan importante leer y reflexionar y evocar, imaginar. Lo que nos hace humanos es la capacidad de imaginar y la imaginación se alimenta a través de la lectura, de los libros, de las novelas, de los ensayos. Perdona, que me enrollo mucho. Me tocas muy mi pasión y me enciendo. Pero tú yo te escuché decir que es la libertad que te da a la creación. Claro. La creación, la libertad. Es la libertad de creación, pero también es la libertad de pensamiento. Y esa es la más importante. Es una de las cuestiones que trata esta novela, ¿no? ¿Qué es más importante, la libertad de movimientos o la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento? Yo viví muchos años con guardaespaldas por el tema de ETA, porque estuve perseguida y amenazada por la banda. Viví 11 años con guardaespaldas con la libertad de movimientos cercenada. Pero nunca me han cercenado la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Y para mí es muchísimo más importante la libertad de pensamiento y de conciencia que la libertad de movimiento, siendo también está muy importante, ¿eh? No te estoy justificando las amenazas, ni la esclavitud, ni nada. Es muy importante. Pero la última barrera, lo que no nos pueden quitar es esa libertad íntima, esa dignidad, esa libertad de conciencia. Eso no nos lo pueden quitar. Pero esa libertad auténtica se forja en el conocimiento. O sea, eso no es algo que hoy pienso una cosa y mañana lo contrario. Eso no es libertad. La libertad se forja
en el conocimiento, en la reflexión, en la justificación de un criterio, o sea, en la construcción de un criterio en base a algo, no en base a ventoleras. Y eso Claro. está en los libros. Es que Está en los somos lo libros, que leemos. efectivamente. Somos lo Yo que siempre leemos. digo que si dicen que somos lo que comemos, es que también somos lo que leemos. Me Porque, parece que era Borges, aunque no estoy absolutamente segura, pero me parece que era Borges el que decía, yo no soy lo que soy por lo que he escrito, sino por lo que he leído. Y es una, totalmente cierto, y yo lo hago mío desde la humildad, pero lo hago completamente mío. por Uno no es lo supuesto, que es por lo que ha escrito, sino por lo que ha leído. por supuesto. Yo te quiero agradecer y no quiero abusar de ti, pero yo te quiero agradecer por este tiempo, Isabel, porque a mí me conmueve tu humildad de haber aceptado esta entrevista y yo estoy agradecido. Esta es una ventana pequeña. El día que tú quieras, aquí estamos a la orden para servirte. El día que vengas a Panamá, por favor, me tienes que autografiar el libro y ha Eso está sido hecho. todo un placer. Yo sé que todos los que nos han escuchado y los que nos van a escuchar estarán agradecidos contigo. Pues yo te lo agradezco muchísimo, Antonio, ha sido un auténtico placer. Te Igual, agradezco tu labor al frente de esta asociación en Panamá. Y nada, ya hemos establecido contacto, en contacto seguiremos. Y invito a quien quiera pasar un buen rato viajando a través de la historia, pues a leer Las campanas de Santiago. Yo creo que se lo van a pasar bien. Está en Amazon, por supuesto, así que es de muy fácil acceso. De muy sí, fácil. sí, sí, sí. Bueno, Un abrazo un muy fuerte. abrazo, nada más que Bien, agradecerte. Y Dios bien, te aquí bendiga. igualmente. Un besito. Hasta Hasta luego. siempre.